La fe es la creencia en una afirmación que no está sustentada por evidencia. Comúnmente se entiende por fe en creer ciegamente, sin ver, sin comprobar, sin dudar y sin criticar. La mayoría de los creyentes de las diferentes religiones del mundo muy orgullosamente declaran que su creencia es en base a la fe. Pero no solamente se tiene fe en asuntos religiosos, sino que también se puede tener fe en otro tipo de proposiciones. Proposiciones estas que pueden haber sido hechas por un político, un escritor y en raras ocasiones por científicos. Cuando esto ocurre, la proposición es basada en lo que llamamos pseudociencia. No importa cuál sea la proposición, si la misma no está acompañada de un cuerpo de evidencia que sirva para comprobar o verificar su validez o certeza, la persona que aún así apoya o promueve tal proposición lo hace en base a la fe y no a lo racional. Una creencia irracional es la que se propone opuestamente a la que se sustenta en la suma de las pruebas y evidencias. Una creencia se opone a la suma de pruebas si hay evidencia aplastante en contra de esa creencia. Por ejemplo, que la Tierra es plana, hueca o es el centro del universo. La presente explicación la basaremos en analogías sencillas para hacer más fácil a la audiencia poder determinar qué es racional o irracional y más luego pueda conectar tal conclusión con nuestro entendimiento de la fe. Esperamos que, habiendo visto los argumentos que refutan justificaciones tradicionales en favor de la fe, considere una nueva postura con relación a la fe o mantenga la suya, pero con un conocimiento claro de las consecuencias que tenerla implica. Pues acompáñeme entonces en este viaje de analogías, simetrías y contradicciones que he compilado detalladamente y con un concepto académico el asunto de la fe y la apreciación que tenemos sobre ella. Imaginemos que entramos en una habitación en donde una computadora nos dice que en alguna parte del edificio en el cual se encuentra existe un cubo. Más luego nos pregunta qué contiene dicho cubo. Inmediatamente identificaríamos esa pregunta como defectuosa e inútil. ¿Por qué? Porque dicho cubo podría ser grande o pequeño, podría estar construido sólidamente o tal vez esté hueco y vacío, con solo partículas de gas dispersas en su interior. O podría tener cualquier otra cosa, tener por ejemplo millones de combinaciones de artículos comunes. Nunca podríamos dar una respuesta precisa y justificable. Mientras que si por el contrario se nos pregunta qué no contiene dicho cubo, podríamos contestar correctamente con muchísimas cosas que dicho cubo no podría contener, no importa su forma o tamaño. Por ejemplo, no podría contener en su interior el río del Amazonas, ni tampoco el planeta Marte, ni objetos absurdos como una cama hecha de sueños. En realidad, habría muchísimas más respuestas correctas que las que pudiera usted inventar en 1.000.000 de vidas. Este ejemplo ilustra una muy interesante asimetría con relación al contenido del cubo en cuestión. A pesar de existir contables posibilidades e imposibilidades del contenido de y sin ninguna evidencia que podamos extraer de un cubo que nos imaginamos pero que no hemos visto, solo podemos dar declaraciones justificables y válidas de las cosas que no podrían estar dentro de dicho cubo, no de lo que éste contenga. En verdad que si alguien afirma que el cubo solo tiene una cuchara de madera, podría estar en lo correcto, pero sin evidencias de ello no podría dar ninguna justificación válida de dicha afirmación. No existiría razón alguna para que alguien acepte tales afirmaciones como verdaderas. Si en vez del cubo estuviéramos hablando de un dominio de existencia independiente de nuestro universo, que al igual que el cubo en cuestión no nos está físicamente disponible para examinación, serían diferentes los resultados. Seríamos capaces de deducir precisamente qué ocupa dicho dominio, algo así como un ente divino. No, aquí existen las mismas asimetrías demostradas con el ejemplo del cubo. Veamos. Incontables entes divinos pueden existir independientemente de nuestro universo. Incontables entes divinos lógicamente imposibles no pueden. Pero mientras podemos listar muchos tipos de entidades que no pueden existir en dicho dominio porque violarían la lógica, no podemos listar aquellos que si existieran sí violan la lógica. Cualquier intento de argumentar que un ser divino específico existe en un dominio inaccesible de la realidad es un intento de argumentar para lo imposible o desconocido.
La lógica por sí sola puede refutar seres divinos imposibles, pero no puede demostrar cómo seres divinos posibles existen sin evidencias de ellos. Si no se puede en ningún momento proveer evidencias que sean verificables y medibles de la existencia de este ente en específico que usted aclama que existe, todos los argumentos del mundo no le ayudarán a establecer su aserción como factual. Es esta la razón por la cual, a seguidas que cualquiera afirme que tiene un argumento lógico que requiera la existencia de un creador personal de nuestro universo, sabremos que es una falacia, porque falla a un nivel básico en entender lo necesario para dejar establecida tal afirmación de existencia. Solo nos quedaría identificar dónde se cometió el error lógico para rechazar definitivamente tal aserción. Un ejemplo representante de este tipo de errores lógicos es la que comete usualmente el teólogo William Lane Craig. Él mismo ha afirmado que nuestro universo tuvo una causa original y porque ésta fue la que creó nuestro espacio y tiempo, debe de trascender el espacio y el tiempo. Pero trascender nuestro tiempo y espacio no significa necesariamente que este creador trascienda todo el tiempo y el espacio. Pero el asunto es aún más grave. Su conclusión de que esta causa no temporal, no espacial, tendría que ser una mente sin cuerpo e inmutable está mucho más viciada. Una mente inmutable que no puede cambiar, por definición, no está funcionando. Las mentes y creaciones deliberadas dependen del cambio. Por tal razón, el creador inmutable de Craig es autocontradictorio y pertenece a la categoría de lo lógicamente imposible. Sin embargo, por más plausibles que puedan parecer a los incautos o los ya persuadidos, todos los argumentos populares para la existencia de dioses específicos están basados en falsas premisas y o malas conclusiones y presuposiciones injustificadas, y un centenar de argumentos no válidos no se acumula para convertirse en uno solo que sea válido. Muchas personas que creen en Dios no se enredan en la búsqueda de argumentos condenados como estos. Ellos saben que no pueden demostrar a Dios con la lógica y no tienen necesidad de hacerlo. Se han dado cuenta que sus creencias son personales y que los demás tienen derecho a diferentes puntos de vista. Sin embargo, cuando usted no está tan dispuesto a respetar las diferentes creencias o no creencias de otros, al menospreciar, atacar o trabajar para crear desventajas para los demás que no comparten sus creencias, no ha de sorprenderle que los que intentan oprimir objeten su actitud irracional y expongan sus argumentos viciados como lo que son. La creencia en uno o más dioses puede que le sirva para sostener su propia vida, pero cuando usted presiona a otros a adoptar sus creencias y participar en las prácticas asociadas a esas creencias, usted pierde el lujo de no tener que explicarse. Usted se ha dado la carga de la prueba, y ciertas razones que pueden parecer plausibles para usted a la hora de justificar una creencia, simplemente no son válidas cuando se está tratando de establecer afirmaciones de existencia de Dios a otras personas, no importando cuán apasionadamente las exprese. No se puede molestar e intimidar a la gente y luego esconderse detrás de la fe cuando se le llame la atención por su comportamiento. Y si usted no puede demostrar que Dios existe, recurrir al chantaje emocional para tratar de conseguir que la gente le crea es una táctica muy deshonesta. Cuando aquellos que no creen en Dios demuestran que las afirmaciones de los creyentes no son válidas, a menudo se les acusa de estar tratando de probar que Dios no existe, cuando en realidad lo único que se está haciendo es denunciando los razonamientos defectuosos y fomentando la honestidad intelectual. Es comprensible que cuando a algunas personas se les desacreditan sus afirmaciones, que experimenten una sensación incómoda. Es entonces cuando el empleo de argucias y evidencias falsas se convierte en una forma atractiva para escabullirse de admitir errores embarazosos. Pero desacreditar esas afirmaciones sobre la existencia de Dios es mostrarle a esas personas que no pueden afirmar tales cosas tan a la ligera, que para muchos de nosotros es mejor presentarnos un caso racional que uno basado en la fe. A seguidas que un creyente define el Dios en el cual cree, es cuando empiezan a haber problemas. Tan pronto como se define algún Dios, se debe justificar por qué lo ha definido de esa forma, dando razones válidas para cada cualidad que le atribuye a dicho Dios. Muchos de los que se dan cuenta que no pueden justificar ninguna definición en particular tratan de evitarlas por completo.
pero sin definición no hay un concepto adecuado para creer en ello, y es este el obstáculo insalvable que aparece cuando se pide a los creyentes definir el Dios que ellos dicen existe. A medida que las definiciones divinas se hacen más específicas, sus postuladores tienen más que justificar, las fallas en su lógica se hacen más numerosas y sus argumentos se hacen fáciles de refutar. Si por el contrario sus definiciones se hacen más vagas, entonces las entidades que proponen dejan de tener una relevancia práctica. Irónicamente, la forma de cómo mucha gente define su Dios demuestra que aún no teniendo ningún apoyo lógico, tampoco poseen evidencia en su favor. Por ejemplo, tan pronto un creyente menciona que un Dios X no es un Dios físico, está proponiendo un Dios que no puede ser cuantificado, comprobado o percibido, aún en principio. Literalmente no se tiene nada con qué avanzar. Una justificación típica para un Dios no físico es la de decir que el viento es físico y sin embargo no se puede ver. Este tipo de argumento es deficiente. Sabemos que el viento es real porque sabemos que es físico. No solo podemos medirlo y percibirlo directamente por nuestro sentido del tacto, ese también nos puede derribar e incluso destruir edificios. Las fuerzas físicas que el viento ejerce no pueden ser más dramáticas. En realidad, utilizamos dicha fuerza para generar electricidad. En contraste, no está ni siquiera claro qué significa lo que es un ser sin ninguna característica física. Aun cuando proponga una entidad que tiene una forma diferente de existencia física, haciéndole indetectable para los seres humanos, tendría serios problemas al tratar de explicar cómo es que usted sabe de la existencia de tal entidad. Algunos afirman que la existencia de dioses particulares puede ser demostrada, que sus poderes se pueden manifestar de forma física y que estas manifestaciones cuentan como evidencia de su existencia. Pero aunque seamos testigos de algún evento que genuinamente rete nuestro entendimiento, eso no justificaría la agencia de alguna divinidad específica. Como mucho indicaría poder, inteligencia y o tecnología que es desconocida en su cantidad o naturaleza. Imagínese un grupo de personas que no esté familiarizada con las tecnologías electrónicas. Estos han sido engañados para que participen en un escenario preparado para tales tecnologías. En el mismo se le enseña a un hombre que se convierte en león utilizando animación por computadora. Si esas personas afirman que han visto evidencias de magia divina, sabemos que dicha conclusión es falsa y que la misma se debe completamente a la ilusión tecnológica más avanzada de la que ellos conocen. De la misma forma, si usted llega a ser testigo de algo genuinamente maravilloso, como un arreglo de estrellas que describe una palabra en el firmamento, usted no posee ninguna evidencia para sacar conclusión alguna sobre este fenómeno que experimenta. Puede ser que su cerebro está siendo controlado por algún alienígena o que por el contrario esté teniendo algún episodio de locura alejado de la realidad. Tenemos pruebas de que los cerebros pueden conjurar mundos bien detallados en nuestros sueños y que hay disfunciones que nos hacen alucinar. Si algún tipo de inteligencia es la responsable, entonces cualquier ente con la habilidad de manipular la materia física o nuestra percepción de la misma puede fácilmente disfrazarse para que nunca estemos seguros de su identidad. Con cerebros tan falibles y con tecnología limitada, un fenómeno espectacular como ese que describimos estaría más allá de la medida de lo que podemos poseer o investigar. ¿Pudieran existir formas de vida con una inteligencia y poder vastamente superior a nuestro alcance actual de percepción y tecnología? Ciertamente, pero aunque encontráramos evidencia de tal inteligencia y poder, eso no constituiría evidencia de que un Dios en específico existe. Y aun si algún tipo de inteligencia haya iniciado la existencia de nuestro universo, no podemos decir nada sobre la naturaleza de dicha inteligencia. Si fue una inteligencia sola o parte de un colectivo, si esa inteligencia o parte de ella todavía está interesada en nuestro universo, más aún en los asuntos de los humanos. Si esa inteligencia está consciente de nuestro minúsculo planeta, más aún capaz de comunicarse con sus habitantes. O más lejos aún, si esa inteligencia todavía existe. Cuando revisen... Bertrand Russell, el matemático y filósofo británico de principios del siglo XX y ganador del Premio Nobel de Literatura del 1950, dijo que donde hay evidencia no habla la fe.
Tampoco hablamos de fe cuando deducimos que 2 más 2 son 4 o cuando afirmamos que el planeta Tierra es una esfera. Hablamos de fe cuando deseamos sustituir las evidencias con las emociones. Es la visión de todo racionalista que las creencias deben restringirse solo a lo que puede ser comprobable con lógica o con evidencia científica. La fe degrada nuestro entendimiento del mundo natural al permitir que cualquiera pueda dar aclamaciones relacionadas con fenómenos naturales basadas en sus propias percepciones o apreciaciones distorsionadas que no requieren de ninguna prueba. Este tipo de afirmaciones basadas en fe no tienen habilidad para dar predicciones confiables y consistentes de eventos futuros y por lo tanto no pueden ser revisadas por el mundo científico. Cuando la fe se aplica a los sentimientos religiosos o espirituales de las personas es cuando se crean problemas, pues usada en este contexto, la fe tiende a dividir a los seres humanos. Los clasifica en creyentes o no creyentes, y peyorativamente se les llama a los escépticos, a los que se niegan a creer sin ver evidencias, como ateos. Pero ambos grupos humanos tienen conceptos iguales, tienen conciencia de lo que hacen, sienten dolor, poseen emociones y actúan en base a un código moral. Con la diferencia que el código moral del creyente lo da por escrito el libro divino o sagrado de la religión que éste profese. Sin embargo, el código moral de los llamados ateos es basado en el sentido común y el entendimiento social de lo que es bueno o malo. Entonces es evidente por qué se haría atractivo para un creyente quitarle a estas personas la posibilidad de poseer moral a pesar de no tener un Dios, porque si además de la razón y los logros de las ciencias se le pone de su lado la moral, no había un producto evidente con que tentar a las personas a que se acerquen a la religión. Cuando revisa imparcialmente una afirmación fáctica, por ejemplo, un creador divino del universo que supervisa y juzga cada vida humana, las capas de suposiciones injustificadas necesarias para hacer tal afirmación se vuelven descaradamente evidentes. Uno estaría no menos justificado si propusiera que una raza de alienígenas creó el universo con una máquina avanzada y se aniquiló a sí mismo en el proceso. Tan pronto como usted proponga cualquier ser específico que la naturaleza de su existencia no se pueda examinar y cuantificar de manera fehaciente, ni siquiera en principio, está hablando de un concepto no científico que es imposible de probar, ya sea con lógica o con evidencia. Sin la lógica o la evidencia a su disposición, no tiene usted motivos para exigirle a nadie que esté de acuerdo con usted, y mucho menos tiene motivos para intimidar y aislar a los que no lo hacen. Si esa es su forma de tratar el pensamiento independiente, sus argumentos falaces seguirán siendo expuestos hasta que usted crezca y supere esa necesidad de que todo el mundo debe suscribirse a sus ideas basadas en la fe. Cuando empiece a ser honesto consigo mismo acerca de lo que sabe y lo que no sabe, es muy probable que se dé cuenta de que no está en condiciones de estar retando las probabilidades. Cuando usted entienda que es la conducta que tiene un efecto práctico en nuestras vidas, es posible que se dé cuenta que no es creer en dioses lo más importante, sino la forma en que tratamos a los demás lo que dice más de nuestro carácter. Si usted ataca, condena o utiliza el chantaje emocional en las personas que no comparten su creencia en uno o más dioses, le invitamos a considerar qué dice ese comportamiento acerca de usted y cómo reconcilia tal comportamiento con los valores que dice abrazar. Lo que ignoras te parece magnífico.